Todo comenzó como una de esas cosas que uno nunca planea, pero que simplemente suceden. Yo siempre había sido el tipo de hombre que se enorgullecía de su lealtad. Mi pareja y yo llevábamos años juntos, y aunque como en cualquier relación, habíamos pasado por nuestras altas y bajas, siempre pensé que teníamos algo sólido. Algo que no se rompía fácilmente. Pero, ¿sabes qué? A veces la rutina te atrapa de tal forma que ni te das cuenta. Vivía en automático, ir al trabajo, volver a casa, cenas rápidas, alguna conversación breve sobre cómo fue el día, y luego a dormir. Día tras día, lo mismo. No era que fuera infeliz, pero había algo que faltaba. Esa chispa que al principio estaba ahí, con el tiempo se había ido apagando. Fue en el trabajo donde la conocí. No es que fuera la primera vez que la veía, pero esa tarde fue diferente. Habíamos coincidido antes en reuniones, pasillos, incluso en alguna que otra conversación casual. Pero ese día nos quedamos hablando un rato después del almuerzo. Fue algo simple, sin importancia, sobre el clima, nuestras metas en el trabajo, la vida misma. Al principio, no lo vi venir. Era solo una conversación más, o al menos eso pensé. Pero cuando regresé a casa esa noche, me di cuenta de que no podía sacármela de la cabeza. Me decía a mí mismo que era una tontería, que no había nada que interpretar, pero, ¿por qué me había sentido tan vivo en esa charla? Había algo en ella, en cómo me miraba, en cómo me escuchaba, que me hizo sentir visto, como si por un momento todo el peso de la rutina desapareciera. A partir de ese día, los mensajes comenzaron. Al principio, era todo muy inocente, conversaciones casuales de trabajo, bromas ligeras. Pero con el tiempo, esas bromas comenzaron a cruzar una línea que ni siquiera noté. Algo en su tono, algo en el mío, hizo que todo cambiara. No podía dejar de pensar en ella, y en cada mensaje que recibía, mi corazón latía más rápido de lo que debería. Un día, sin pensarlo mucho, le propuse vernos fuera del trabajo. Fue algo casual, o al menos eso intenté convencerme a mí mismo. Le dije que podríamos salir a tomar una copa después del trabajo, solo para charlar un poco más. Ella aceptó sin dudarlo, y ahí es donde todo realmente empezó a torcerse. Nos encontramos en un bar pequeño, lejos de la oficina y lejos de los ojos curiosos. Estábamos allí, hablando de todo y de nada a la vez. Me reía más de lo que me había reído en meses, me sentía ligero, como si la vida fuera más simple por un momento. Pero no tardó mucho para que la conversación se volviera más personal. Me contó sobre sus frustraciones, sobre sus propios problemas, y de alguna forma, todo se sentía tan familiar. Después de unas copas, lo inevitable sucedió. Un beso, uno que no planeaba, pero que no quise detener. Fue rápido, casi como si ambos estuviéramos probando los límites, viendo hasta dónde podíamos llegar sin que se rompiera nada. Pero lo que no me di cuenta es que en ese momento, ya todo estaba roto. Al día siguiente, la culpa me golpeó como una avalancha. Me levanté temprano, fui al trabajo como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía un peso enorme. Cada vez que la veía, no sabía qué hacer. Nos evitábamos, pero al mismo tiempo buscábamos excusas para cruzarnos, para hablar, aunque fuera por unos minutos. Me decía a mí mismo que iba a parar, que lo que había pasado fue un error, un desliz. Pero el deseo era más fuerte. La relación con mi pareja, mientras tanto, seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de amor y culpa. No quería perder lo que teníamos, pero tampoco podía alejarme de lo que estaba viviendo con esta otra persona. Me estaba desgastando, viviendo una doble vida que ni siquiera sabía manejar. Pasaron las semanas y la relación con ella no se detuvo. Nos veíamos en secreto, en lugares donde nadie nos conocía, en momentos que robábamos del día a día. Con ella, me sentía joven de nuevo, me sentía deseado, y eso me nublaba el juicio. Sabía que no iba a terminar bien, que en algún momento todo iba a explotar, pero no podía detenerme. Y, por supuesto, el día llegó. Mi pareja encontró uno de los mensajes. Recuerdo el silencio antes de que me preguntara, y el frío que sentí cuando me confrontó. No había excusas, no había nada que pudiera decir para cambiar lo que había hecho. La mirada en sus ojos fue lo peor de todo. El dolor, la decepción, la traición. En ese momento supe que había destrozado todo lo que habíamos construido. Ahora, cuando miro atrás, no puedo evitar preguntarme en qué momento perdí el control. Tal vez fue el aburrimiento, tal vez fue el ego, o tal vez simplemente fui débil.
No lo sé. Lo único que sé es que lo que parecía ser una chispa inofensiva, terminó siendo un incendio que lo consumió todo.